Tú decides, por el 13 y todas sus plataformas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del ciclo Conversaciones Constituyentes. Tú decides, que hacemos los martes y jueves a esta hora, a las 11:30 aquí en T13 Móvil y por supuesto en todas las plataformas de Canal 13. Expertos que responden dudas frente al plebiscito del 25 de octubre y el proceso constituyente que probablemente se pueda abrir ese día. Hoy conversamos con dos expertos para ir adelantando los debates que vienen. Nos acompaña Natalia González de Libertad de Desarrollo. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, muy buenos días. Gracias muy bien, por acompañarnos. Y Javier Couso, académico de la Universidad de Portales y la Universidad de Utrecht en Holanda. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien, gracias. Gracias, Javier, por acompañarnos. Comencemos por la contingencia, por la actualidad, por el clima que se ha ido generando en los últimos días, cuando faltan menos de 2 semanas para el plebiscito del 25 de octubre. ¿Cómo podría afectar el proceso, Natalia? Sí, a ver, hay dos temas aquí que a mí me parece que son relevantes. Uno, el tema de la pandemia, por supuesto, ¿no es cierto? Que en los últimos días, lamentablemente, estamos viendo en varias comunas rebrotes de casos o aumentos de los casos. Y eso es muy complejo porque de alguna manera convoca menos, ¿no es cierto?, a la población a participar en el plebiscito, que es un hito muy importante y ojalá la mayoría de las personas puedan concurrir ese día a ir a manifestar su opinión a través del voto. Pero obviamente van a haber grupos, ¿no es cierto?, que con legítimo temor van a tener cierta reticencia a ir hacia los locales de votación, a pesar de que el CERVEL ha tomado las medidas, ¿no es cierto?, para que tengan horarios especiales o específicos donde ellos puedan ir a votar. Me refiero a los adultos mayores, me refiero también a las personas que están en grupos de riesgo, ¿verdad? Ese es un tema que ya hace o pone en un contexto muy distinto a este plebiscito del que teníamos quizás pensado en octubre del año pasado. Y en segundo lugar, bueno, la violencia, ¿no es cierto?, los rebrotes de violencia, sobre todo en la Plaza Italia, que a pesar de que son grupos más bien hoy día se ven como grupos más específicos, no sé si minoritarios, pero por lo menos grupos más puntuales, obviamente no es un clima que contribuye a la discusión profunda que eventualmente vamos a tener que tener si es que gana el apruebo. Entonces, obviamente, ese clima de violencia y de miedo por la violencia y miedo por la pandemia, hace que este sea un contexto a lo menos complejo, creo yo. Javier, y todo este contexto, además de sumar las palabras que han generado bastantes repercusiones de Guillermo Tellier, ¿no?, del presidente del Partido Comunista, cuando se le pide condenar la violencia, él dice, no lo voy a hacer, pues que eso implicaría impedir de alguna manera la movilización. ¿Cómo leer esas palabras? Y si hay preocupación también respecto por ejemplo, si este clima podría afectar la participación el próximo 25 de octubre. A ver, yo leo las declaraciones del presidente del Partido Comunista como las de alguien que no suscribió el acuerdo por la nueva Constitución y la paz y como alguien que no votó por la reforma constitucional que hizo posible este eventual proceso constituyente porque está supeditado a que prevalezca la apruebo. Entonces, en primer lugar, me parece, por supuesto, muy negativo que alguien que es líder de un partido que tiene un 5 o 6% de la adhesión popular haga estas declaraciones, que son por lo menos ambiguas y una lectura más crítica, quizá, digamos, displicente respecto a esto. Por otro lado, quiero insistir en el hecho de que el Partido Comunista se opuso a este acuerdo y a este proceso porque lo encontraba poco soberano. Ellos querían algo que no tuviera los constreñimientos que tiene el proceso actual, como que, por ejemplo, los tratados internacionales de derechos humanos prevalecieran o que hubiera una república y una democracia como algo que la nueva Constitución no va a poder dejar de tenerlo. Pero volviendo al tema más amplio sobre la violencia, yo nada más quiero decir que desde el punto de vista comparado es importante tener en cuenta que estos procesos lamentablemente suelen ocurrir en situaciones de crisis. Yo, full disclosure, como dicen los anglosajones, participé en el proceso constituyente abortado de Michelle Bachelet y se nos dijo, entre el círculo constitucionalista somos muy pocos, ninguna posibilidad porque los países no suelen abrirse a nuevas constituciones cuando no hay crisis. Pero la verdad de las cosas es que ahora que estamos en una crisis, que nos digan que en realidad no se puede hacer, para nosotros nos suena como a palos porque bogas o no bogas, pero la verdad de las cosas es que cuando uno, y no estoy minimizando la violencia en Chile, solo quiero anotar que gracias a este proceso hemos tenido cientos de conferencias online y hemos aprendido cosas que yo francamente no tenía la menor idea, que el celebrado proceso de Mandela con de Klerk en Sudáfrica para sacar una nueva constitución, hubo 12.000 muertes políticas en esos 6 años. O que en Colombia, el año previo al proceso constituyente colombiano, 3 candidatos presidenciales fueron asesinados. Insisto, no quiero minimizar la violencia, solo que no querría que grupos que probablemente no estuvieron por el acuerdo, por una nueva constitución, en noviembre, cuando se firmó, y que sé que no votaron, digamos, por la reforma constitucional que
que dio impulso a esto y que probablemente tienen más afinidad cultural con quienes hacen destrozos, o por lo menos han guardado estas declaraciones de Taller para seguir en esa línea, digamos, él declaró que no le gustaban en todo caso. Lo que no es malo, es mejor que todos los líderes digan que no les gusta. Yo creo que hay que ir más allá de decir que no les gusta. Dicho esto, muchos países no demasiado superiores a nosotros en cultura política, como Colombia, como Sudáfrica, lograron llegar a puerto con procesos constituyentes exitosos, con situaciones mucho más tensas. Natalia, este plebiscito se va a medir de alguna manera por la cantidad de personas que vaya a votar, por la concurrencia. Si hay una baja participación, ¿este proceso de alguna manera vería minada su legitimidad, como se ha dicho? Mira, yo no comparto ese punto de vista, porque desde el minuto en que como sociedad y el Parlamento, ¿no es cierto?, nos pusimos de acuerdo en que el voto era voluntario. Bueno, si el voto es voluntario, hay que estar dispuesto, ¿no es cierto?, a que concurran a las urnas quienes se sienten convocados por los grupos que hacen precisamente el llamado para participar. Obviamente en un sistema de voto voluntario es más complejo, ¿no es cierto?, porque incluso desde el punto de vista de quienes convocan a los procesos eleccionarios, tú tienes que apelar de alguna manera a ciertos grupos de algún modo más polarizados ya en la sociedad. Esa es una de las complejidades que tiene el voto voluntario, ¿ya? Entonces, si participa poca gente, la verdad es que esas son las reglas del juego, y sobre todo en este contexto de pandemia. Ahora, eso no quita o no quiere decir que lamentablemente si participa poca gente, no vamos a tener una sensación, si tú quieres, acabada de la importancia que la ciudadanía le asigna a este proceso, que esa es la complejidad que yo veo. Hoy día este es un proceso de la mayor relevancia. O sea, una constitución no es solamente la ley suprema, una constitución es la que va a definir de alguna manera todo el espíritu y el marco normativo para la legislación que se subordina a la Constitución. Vamos a definir en esta nueva Constitución qué es lo que queremos para el país, ojalá por los próximos, no sé, 50, 100 años, independiente de las reformas que le hagamos. Y hoy día hay mucho en juego en eso. Entonces, obviamente una participación baja, y sobre todo de grupos que a lo mejor queriendo participar no se sienten hoy día seguros para participar, es lo que yo lamento. Y creo que no era, a mi juicio, una fecha inamovible. Yo sé que el próximo año el calendario electoral está muy apretado, tenemos muchos procesos electorales, pero efectivamente la clase política podría haber tenido, no lo tuvo, algún espacio para discutir, de acuerdo a los parámetros sanitarios, si el plebiscito era factible, con la convocatoria que se quiere hacer, hacerlo en octubre o a lo mejor haberlo desplazado un par de meses. ¿Había piso para eso, Javier? ¿Postergar el plebiscito nuevamente? ¿Se habría afectado el proceso? A ver, antes de ir a eso, yo diría dos cosas. Lo que parecía un exceso cuando se llegó al acuerdo, esto es un plebiscito para preguntarle a los chilenos si quieren o no iniciar un proceso constituyente, luego otro evento electoral para elegir a los constituyentes y las constituyentes, y un final proceso ratificatorio, casi no tenía precedentes en la historia comparada constitucional a la hora de hacer nuevas constituciones. Parecía excesivo. Hoy día ese exceso parece tener ciertas virtudes, en el sentido de que efectivamente no es ideal hacer un proceso de esta importancia, en eso coincido con Natalia, en plena pandemia. La pregunta es si estos otros dos eventos, recemos porque los que crean en Dios que el 2022 no va a haber vacuna ampliamente distribuida para que el único que sí tiene voto obligatorio, porque ahí sí que estaríamos en problemas. Sí. Imagínense que uno pone una obligación constitucional, o esto está en la Constitución, de ir a votar para el plebiscito ratificatorio y está la pandemia con la misma situación de inhibición que generan ciertos sectores. Dicho esto, me parece a mí que el hecho de que haya tantas instancias, particularmente el ratificatorio, porque los abogados tenemos que hacer una reconstrucción racional de las normas que hay. Y el hecho de que la única que exige voto obligatorio es el plebiscito en que, presentado el país con dos opciones en realidad, este nuevo texto que se acordó o el vigente, porque si no se aprueba en el ratificatorio, la nueva Constitución sigue vigente la actual. Entonces, quizás esa fue la razón porque dijeron, ahí sí que tiene que ser obligatorio. Entonces, me da la impresión de que no se juega toda la legitimidad del proceso como se habría jugado si solo hubiera habido un plebiscito habilitante, del 25 de octubre, más elección de constituyentes, y no hubiera existido el ratificatorio. Entonces, en ese sentido, sin ser una situación ideal, a mí me parece que es razonablemente legítimo desde el punto de vista jurídico y sociológicamente hablando, porque la gente tiende a confundir ambos. Uno puede tener algo que fue perfectamente adecuado, digamos, siguiendo las leyes, pero la gente considera que es incorrecto. Eso es lo sociológico.
sociológicamente hablando, la legitimidad de las constituciones se sabe 2, 3, 4 años después de que se han aprobado. Y mi impresión es que cuando uno mire históricamente y diga, bueno, una se hizo en una situación de régimen militar, entre 4 paredes, algunas actas incluso son secretas, las de la Junta, y otro tuvo este problema mundial que es cada 100 años, parece que llega tan duro, y se hizo lo que se pudo dentro de esos constreñimientos, porque finalmente no creo que incida en el debate, no digo que no sea un desconocimiento de la legítima intención de todos los sectores de ir tranquilos y seguros a votar, pero es probable que no incida demasiado en el resultado ni de la primera ni de la segunda pregunta, el hecho de que algunas personas se sientan más inhibidas. Vamos a hablar también, Natalia, de la hoja en blanco, ¿no? Que ha sido uno de los temas que ha canalizado el debate y que tiene que ver con esto de partir de cero, que es algo que es básicamente resistido desde el comando del rechazo, de las personas que no están por aprobar esta nueva Constitución. ¿Cómo visualizas tú este debate que se ha dado respecto a la hoja en blanco sobre, por ejemplo, el respeto a los tratados internacionales, sobre el respeto a algunos acuerdos previos, que definitivamente no sería una hoja en blanco como se planteó precisamente el 15 de noviembre? A ver, es una hoja en blanco en el sentido que la Constitución actual, ni la del 25, ni la del 33, ni la Constitución de ningún otro país te obliga, ¿no es cierto? Aquí los constituyentes se van a sentar a deliberar, probablemente en comisiones, como ha sido, ¿no es cierto?, en otros procesos constituyentes en derecho comparado, y van a deliberar sobre una nueva Constitución. Lo que pasa es que lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, es que, porque ninguna generación, y así lo han dicho también grandes pensadores y escritores en el pasado, puede ser tan soberbia de querer partir de cero sin considerar la historia, sin considerar nuestra tradición constituyente. Y en ese sentido los textos anteriores van a estar ahí, disponibles. El vigente también, ¿no es cierto?, para tener un punto de partida. Al menos eso es lo que uno aspiraría que ocurriera, ¿ya? Si esto ocurre en un ambiente deliberativo, en un ambiente razonable, lo que uno más o menos podría esperar es que las personas consideren lo que hoy día está escrito en la Constitución, lo tomen como punto de partida, podrían no tomarlo, pues no los obliga, pero que consideren esos textos para ver eventuales mejoras, para ver cambios radicales, para ver nuevas incorporaciones, nuevos elementos que se puedan añadir a esta Constitución. Ahora, ¿cuál es la complejidad, de alguna manera, de este tema? Yo veo dos. Una de ellas es que efectivamente hay ciertos sectores, más bien diría minoritarios, pero que tienen mucha visibilidad pública, que han de alguna manera planteado que lo que no quede plasmado, ¿no es cierto?, en la Constitución queda, digamos, al arbitrio de la democracia deliberativa y entonces a la ley simple. ¿Ya? Claro, siempre que es la tesis de Fernando Atria, por ejemplo. Claro, porque lo que ocurre, y digamos, nosotros no sabemos lo que va a deliberar la constituyente, pero ha habido mucha discusión en los últimos años, ¿no es cierto?, sobre las leyes de quórum o las leyes de quórum supramayoritarios que hoy día nuestra Constitución establece para ciertas materias, ¿ya? Entonces, si es que efectivamente la Convención Constitucional, más allá de los resguardos que ya decía Javier, ¿no es cierto?, que hay temas que no se pueden, o sea, si vamos a actuar dentro de la institucionalidad, que es como esperamos que así sea, ¿no es cierto?, que no se pueden alterar, como el tema de los tratados internacionales, como el tema que Chile es una república democrática, como que las sentencias ejecutoriadas, ¿no es cierto?, no pueden alterarse esos fallos. Y otras disposiciones de resguardo que contempló el acuerdo constituyente que se aprobó en el Congreso en diciembre del año pasado. Más allá de eso, si se estima que ciertas materias no van a quedar en la Constitución, entonces viene la discusión de si quedan en esta ley simple o en la ley con quórum que eventualmente la Convención Constituyente estime. Entonces, obviamente ahí hay un cierto, si tú quieres, incertidumbre o ciertos riesgos, ¿no es cierto? Porque una Constitución no es propiamente una Constitución si por lo menos, ¿no es cierto?, no se encarga de organizar el poder del Estado, dividirlo, asignarle esas funciones, establecer peso y contrapeso entre ellos y los derechos de las personas. ¿Cuáles son los ¿verdad? mayores riesgos que ustedes ven? Mira, yo hoy día, por ejemplo, en esa discusión veo con cierto temor qué vaya a pasar con algunas instituciones que han demostrado ser exitosas, ¿ya? Y que han demostrado ser no solo exitosas, sino que además pilares fundantes del desarrollo de nuestro país. Entonces, por ejemplo, cosas que hace unas semanas atrás eran indiscutidas, pero por ejemplo la autonomía del Banco Central, ¿ya? Que es muy relevante porque al final del día, si los bancos centrales no son autónomos o no tienen grados de autonomía importantes, lo que termina pasando es que terminan financiando, ¿no es cierto?, al gobierno de turno, ¿ya? Y eso genera bastante inflación. Entonces, para que las personas entiendan, cuando hay inflación hay más impuestos de alguna manera a los bienes que se consumen, ¿ya? Entonces, es tan importante un banco central autónomo para la población, aunque lo vean lejos, porque les puede afectar en su vida cotidiana que no lo sea. Pero hay ciertos grupos que hoy día están planteando que esa autonomía no sea tal, ¿ya? Y que, por ejemplo, los miembros del Banco Central puedan ser objeto de acusaciones constitucionales ante el Congreso, a pesar de que hoy día esos miembros sí son escrutables ante el Poder Judicial, ¿ya?
Entonces tú me dices a mí, bueno, ¿y qué pasa si el Banco Central no queda en la Constitución, no queda como un organismo autónomo constitucional? Alguien dice, bueno, se le puede definir una especie de autonomía legal, ¿no es cierto? Hay ciertos organismos que son o se definen como autónomos y eso está en la ley, ¿ya? Pero eso va a quedar, entonces si queda en la ley y a ley simple, queda sujeto a la deliberación democrática. Y si es por simple mayoría y no hay unas leyes de quórum que se puedan establecer en esta Convención Constitucional, entonces las mayorías circunstanciales pueden ir cambiando esa ley según se conformen esas mayorías. Eso no le hace bien, a mi juicio, ni a la institución, que ha sido muy útil en estos años, ni tampoco a la estabilidad de las instituciones. Las leyes contramayoritarias, desde mi punto de vista, tienen dos fundamentos. Una es cuando tú afectas con una legislación las garantías o los derechos de las personas. Cuando tú afectas los derechos de las personas, evidentemente lo que uno quiere es que esas decisiones sean tomadas por grupos que no sean una simple mayoría, ¿ya? Sino que sean tomadas por quórums un poco más altos, justamente para justificar esa restricción. Otra razón es la estabilidad de las instituciones. Hay ciertas instituciones que no quedan sujetas a la simple mayoría justamente porque la idea es que permanezcan con una regulación más o menos estables en el tiempo. Y digo más o menos porque no son pétreas. Obviamente son quórums, y lo hemos visto en el último tiempo, que pueden ser alcanzables en el Congreso Nacional. Javier, ¿existe este riesgo de que los constituyentes se pongan demasiado creativos, que es un temor que se ha escuchado, que se arranquen con los tarros en buen chileno? A ver, yo creo que ese temor parte de la idea de que los electorados chilenos está muy radicalizado. Yo tengo serias dudas de que eso es así. Cuando uno estudia todas las encuestas, tenemos un electorado que consistentemente parece ser moderado, en el mejor sentido de la palabra, prudente. Y en ese sentido, creo que la hoja en blanco, que puede aparecer como una metáfora, no está en ningún texto, es una metáfora que se ha utilizado. En el fondo, a lo que remite es que de no llegarse a acuerdo de 2/3 en algo, no rige, digamos, por defecto la actual Constitución, que para personas como para mí, representan una Constitución impuesta por una dictadura militar, la más criminal de nuestra historia en tanto dictadura. Estoy hablando de cosas objetivas. Hubo una dictadura, la de Ibáñez, que fue mucho más moderada como dictadura, es poco conocida quizá por eso. Y en ese sentido, el que no rija por defecto esta Constitución es algo que es muy importante para aquellos que pensamos que la Constitución del 80 divide a los chilenos, objetivamente hablando. El ministro Alamán, en su momento, para justificar que había firmado el acuerdo, dijo objetivamente divide a los chilenos esta Constitución. Entonces no quedaba de otra, creo yo, que una hoja en blanco. Los 2/3 fue como la contraparte de grupos que tenían mucho temor de que justamente pasara lo que ocurrió con los procesos constituyentes bolivarianos, en que, liderados por alguien carismático como Chávez o Correa, arrasaban con la Convención Constituyente y aplastaban a la minoría. También ocurrió una situación distinta. En Sudáfrica hubo 2/3 también. Y era porque la minoría blanca, 5 millones, había 20 millones de personas que habían sido oprimidas de color, tenían razonables dudas de que iban a ser arrasados. Y ojo, nosotros estamos mucho más lejos de la Guerra Fría que lo que estaban los sudafricanos. ¿Por qué menciono la Guerra Fría? Porque hoy día, en general, de lo que se discute son de variaciones de economía de mercado. No hay, cuando estaba el socialismo real, la posibilidad de que el Congreso Nacional Africano, el Partido Mandela, que se declaraba marxista-leninista, fíjense el miedo que le daba a los blancos, que habían oprimido además, no es que vinieran de una situación de democracia con enclave, no, derechamente habían impuesto un sistema de apartheid. Entonces, estamos en una situación donde yo creo que, a pesar de que en la campaña para elegir constituyentes van a cargarse las tintas y la gente que es partidaria de los partidos afines a donde trabaja Natalia van a cargar las tintas para que sus representantes lleguen. Y la gente de mi partido, la Democracia Cristiana, va a cargar las tintas respecto a lo que nosotros creemos que es más valioso. Eso es normal. Pero cuando llegue la hora de arremangarse, las manos y empezar a trabajar en una nueva Constitución, sobre todo si hay un mandato de una nueva Constitución por un grupo importante de chilenos, una mayoría relevante, yo creo que Chile va a ser capaz de armar una nueva Constitución. Y yo por eso creo mucho, incluso me ha pasado con colegas, con Natalia misma, que no podemos estar más distantes quizá del punto del que venimos. Para mí, insisto, quiero deshacerme de una Constitución impuesta por la única dictadura criminal de nuestra historia. Yo puedo entender que la persona tenga otra manera de ver a esta Constitución, pero estoy absolutamente seguro, y lo he visto, que uno puede llegar a acuerdos.
Y lo han hecho países que vienen saliendo de guerras civiles. Sí. Entonces, Ahora, puedo pecar de optimista, pero creo que este país tenemos nuestra autoestima baja después de lo que pasó el 18 de octubre del año pasado. Porque no fuimos capaces de conducir bien al país, por algo llegamos a esa situación. Y ahora tenemos la posibilidad de hacer algo constructivo. sí. Lo de los electorados moderados, Natalia, ¿tú estás de acuerdo con eso? A ver, yo concuerdo que efectivamente cuando uno mira las encuestas, ¿no es cierto?, hay muchas personas que se clasifican dentro de una categoría más bien de centro, ¿ya? Y por lo tanto no están en ninguno de los extremos. Y efectivamente son un grupo bien importante. O sea, cuando uno mira las encuestas, en general es el centro el que termina por decidir, en general, en las elecciones de presidentes, de parlamentarios. Esa es la gran mayoría. Pero eso parece haber cambiado después del 18 de octubre. Mira, más que cambiado, a mí lo que me preocupa, yo creo que ese centro sigue existiendo. A mí lo que me preocupa es cómo ese centro está bien o mal representado por sus representantes, ¿ya? Porque efectivamente yo creo que hoy día hay cierta ciudadanía que está bastante huérfana de ese centro, que no lo encuentra en la representación política. Y no lo encuentra porque, lamentablemente, creo yo, y aquí a lo mejor con Javier vamos a tener una diferencia de opinión, pero yo, por ejemplo, a diferencia de Javier, entendiendo el punto que él hace sobre la legitimidad del origen de esta Constitución, yo creo que esta Constitución en su devenir, digamos, se fue legitimando a través de las distintas reformas que se le fueron haciendo. De hecho, la Constitución del 80 en estricto rigor nunca entró a regir en democracia, porque hubo antes reformas, ¿no es cierto?, más de 45 reformas en el año 89. Sí. Y después las reformas que todos conocemos, en todos los gobiernos se introdujeron, si mal no recuerdo, reformas a la Constitución y obviamente la del presidente Lagos, ¿no es cierto?, la más emblemática. Entonces, cuando tú tienes una Constitución que de alguna manera ha permitido durante estos 30 años un buen flujo del debate democrático, cuando te ha permitido un progreso sin precedentes de este país, lo que le pasa, creo yo, a buena parte de la población moderada es que a lo mejor al mirar hacia sus representantes hoy día no se siente afín. Tú tienes, por ejemplo, partidos de la centroizquierda hoy día que, a mi juicio y desde mi punto de vista, lamentablemente han sacrificado a lo mejor esa voluntad de centro o esa voluntad moderada por una voluntad más bien con fines electorales, ¿ya?, para buscar pactos electorales que los lleven al poder. El caso de hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto?, que es para elegir autoridades locales, no tiene la repercusión, ¿no es cierto?, que tiene el proceso constituyente ni una elección presidencial tampoco. Pero tú ves un esfuerzo muy grande por parte de una coalición de izquierda que es muy diversa por tratar de aglutinarse más bien con un fin electoral que con un proyecto político común. Yo ahí me cuesta entender bien cuál es la afinidad política, si tú quieres, entre lo que, por ejemplo, está el Partido Comunista y el Frente Amplio y la propia democracia cristiana. Por eso creo yo que, independiente del resultado del plebiscito de octubre, donde todas las encuestas muestran, ¿no es cierto?, que va a ganar aparentemente la opción del apruebo, hay que ver con qué porcentajes, pero hoy día las encuestas muestran que es un porcentaje más bien mayoritario, ¿no es cierto? Yo creo que después, de cara a la cuestión constitucional, si tú miras el espectro político, me da la sensación a mí que en la derecha tú tienes mayor comunidad de proyectos, de ideas, de lo que quieren ir a plantear y lo que también quieren ir a defender. Porque esto yo lo digo sin ningún pudor, yo creo que la Constitución actual tiene muchas virtudes, tiene muchas cosas que hay que perfeccionar, pero tiene muchas virtudes y esas virtudes eventualmente yo creo que las va a ir a defender más bien un sector de la derecha. No sé qué tanto el centro o la centroizquierda, que es curioso porque les permitió, como te decía antes, gobernar muchos años y hacer buenos gobiernos. Yo de hecho participé en uno de esos gobiernos y me siento muy orgullosa de la obra que se hizo durante esos 30 años en este país, independiente que uno haya tenido afinidad política o no con esos gobiernos. Yo no veo que haya ahí mucha gente, salvo algunas personas, que estén dispuestos a defender, por ejemplo, cosas que son tan relevantes o sustanciales para, si tú quieres, el sector de la derecha, como por ejemplo la libertad de elección de las personas, el poner a la persona primero antes que el Estado. Yo creo que se ha malentendido durante estos años el concepto famoso, ¿no es cierto?, el principio de subsidiariedad. Yo creo que hoy día nadie niega que la subsidiariedad tiene una contracara, ¿no es cierto?, que justamente yo le doy la preferencia a usted, persona, familia, grupo intermedio de la sociedad, colegio, empresario, universidades, para satisfacer las necesidades que usted y sus metas que usted se ha planteado, y si eso no puede hacer, entra el Estado. Javier, ¿esas libertades de alguna manera están en riesgo? Se ha nombrado también el derecho a propiedad, por ejemplo. Pero antes quisiera comentar algo que planteó Natalia. ¿Por qué alguien razonable puede sentir que la Constitución actual, por decirlo así, no ha sido legitimada? Si uno mira las últimas 3 elecciones presidenciales,
en cada una de esas tres, Eduardo Frei Ruiz-Tagle con Océanos Azules, necesitamos una nueva constitución, Marco Enrique Ominami, necesitamos una nueva constitución, Arrati, necesitamos una nueva constitución. Elección de 2013, Bachelet, necesitamos una nueva constitución. Última elección. No es normal en ningún país democrático consolidado, donde la constitución es legítima, que las últimas 3 elecciones presidenciales, la constitución es parte del debate partisano, cuando en realidad debiera ser el marco donde el debate partisano tiene lugar. Esa es la primera cuestión que, o sea, sociológicamente quizás estás refiriéndote a la legitimidad jurídica. Y yo creo que las razones por las cuales se da esto de que la Constitución objetivamente divide a los chilenos es porque no hay una coma ni una letra de todas las reformas que se le hicieron que no hayan sido aprobadas por los partidos que se sintieron herederos del régimen militar, como ellos lo denominan. Entonces es muy complejo que cada una de esas reformas que fueron, por decir, autorizadas por la derecha, digamos, uno pueda sentirlas. Tú decías, Natalia, que el país creció, yo diría a pesar de la Constitución, no por la Constitución. De hecho, cuando dices en 30 años ha sido muy democrática, el Senado no tradujo las mayorías democráticas hasta el 2005. Eso es mucho tiempo, en la mitad de la transición. Entonces, yo diría, como para ser prospectivo, que finalmente, y también quiero una última cosa como importante, la acusación constitucional contra el presidente Piñera no prosperó gracias a votos de mi partido, lamento ser tan autorreferente, pero eso no es menor, porque yo creo que hay mucha gente que una vez que pase, digamos, el momento agonal de la política, ese momento en que la gente levanta la voz y que va a seguir, creo yo, hasta el día que empiecen a trabajar en hacer una nueva constitución. Otros países lo lograron, nosotros podemos hacerlo porque no nos divide tanto. El año 1980, en plena Guerra Fría, cuando no había habido renovación socialista, yo estuve en la Comisión Constitucional de Bachelet, perdone que haga esta pequeña anécdota, en que había desde el Partido Comunista hasta demócratas cristianos. Estábamos todos juntos, Jorge Correa, Pato Zapata y yo, por la democracia cristiana, Tomás Jordán, y en el Partido Comunista el abogado que había nombrado el Partido Comunista. Eso fue hace 3, 4 años atrás. Y la autonomía del Banco Central nadie la objetó. Es la organización que tiene más respaldo popular en Chile de carácter nacional no militar o no uniformado. Esas cosas, la gente valora el trabajo de mantener la inflación bajo control. Piensen incluso en las propuestas de Bachelet. Las propuestas de Bachelet incluían mucho gasto y no quiso hacer eso sin pasar una reforma tributaria. Eso habla de un entendimiento de lo importante de lo fiscal, que no es habitual en América Latina. La gente le echa nomás a andar. Y finalmente, respecto de libertades que consideramos esenciales, esa libertad de elegir, Natalia, la Constitución de Estados Unidos, un país ícono del capitalismo, no la tiene o se la deja entregada a la ley. ¿No creen? Mira, yo soy optimista porque Beatriz Sánchez, que fue candidata presidencial del Frente Amplio, decía el otro día en un debate que tuvimos, yo no quiero que salga la Constitución que yo quiero que salga una que interprete desde el partido UDI hasta el Partido Comunista. Eso es algo notable, porque yo creo que también en estos tiempos crispados se tiende a caricaturizar lo que dice la otra persona. Por ejemplo, las declaraciones de ayer, con que tú partimos esta entrevista, yo rescato que dice que no le gusta esto. Habrá gente que no le cree que no le gusta, pero es importante que diga que no le gusta, porque hay países donde hay gente que dice es fantástico y es más complicado construir un país. Cuando alguien dice es la única manera de funcionar es con la violencia en las calles. Es distinto que alguien diga estoy en contra de eso. Yo creo que hay que partir tratando de crear puentes para que hayan los consensos que se necesitan. Sí. Natalia, bueno, el 25 de octubre es el plebiscito, lo hemos dicho acá, las encuestas dan por favorito al apruebo, pero uno no puede dar por sentado nada. Ya hablábamos de ejemplos internacionales, el Brexit, el triunfo de Trump, el plebiscito en Colombia, en fin. Hay una serie de ejemplos que uno pudiese decir donde las encuestas se equivocaron. Pero si finalmente se cumple esto, gana el apruebo, ¿cómo se van a subir a este proceso quienes están por el rechazo? A ver, yo creo que, porque ambas opciones que están puestas ahí son legítimas, ¿no es cierto? La población puede decidir si aprueba o si rechaza una nueva constitución y cada uno tendrá, ¿no es cierto?, sus legítimas razones para optar. Y justamente porque ambas opciones son legítimas, es que entonces si es que gana el apruebo, el paso que sigue institucionalmente establecido es elegir a los convencionales constituyentes, ¿no es cierto? Y eso va a ocurrir en abril. Y por lo tanto hay que rearmar el puzzle. Las personas que estaban por el rechazo, como te decía antes, probablemente ahora van a encontrar justamente en las filas de la derecha una comunidad de ideas
que yo creo que las hay. O sea, me ha tocado estar con ellos muchas veces conversando sobre lo que les gustaría y no gustaría tener en una constitución, las perspectivas que tienen de este proceso. Y yo creo que se va a poder conformar ahí un buen grupo para armar justamente un buen pacto electoral de cara a elegir constituyentes que ojalá, como bien decía Javier, con altura de miras y estén a la altura de lo que convoca este proceso. Porque aquí efectivamente vamos a tener distintas visiones, de sociedad. Ojalá también tengamos la altura de miras para reconocer lo que ha sido positivo, como lo ha sido, por ejemplo, el Banco Central. Yo te ponía el ejemplo del Banco Central porque, fíjate que hace muy poco hubo una discusión en el Congreso Nacional, ¿no es cierto? El ministro Brión ingresó una reforma. El Banco Central había sido de los pocos capítulos no tocados en la Constitución. Y se ingresa una reforma para permitirle al Banco Central comprar papeles del gobierno, del Estado, en el mercado secundario. Y para sorpresa de muchos, ¿no es cierto? Para nuestro propio sector, yo te voy a decir, esa reforma fue una sorpresa, ¿ya? Porque abría una determinada puerta, pero una reforma seria porque con hartos resguardos, ¿ya? En términos de cómo se toma esa decisión al interior del Banco Central, con las personas con las que tienen que oír, etc. Pero hubo personas, por ejemplo, ahí, de partidos de izquierda, socialistas, que quisieron ir un paso más allá, por la vía de indicaciones, por la vía de planteamiento, y que al final fueron disuadidos de alguna manera por las propias exposiciones que hizo el presidente del Banco Central, que hizo el ministro de Hacienda, y en el debate democrático, que es lo que tiene que ocurrir, se persuadieron de que no era una buena idea, pero perseveraron bastante. Y una de esas ideas, por ejemplo, era que efectivamente el Banco Central sí pudiera comprar papeles en el fondo del Tesoro, ¿ya? Y eso, si bien no es minar, si tú quieres, su autonomía, pero sí le permite al Banco Central, de alguna manera entonces, financiar directamente al fisco, que es lo que no queremos hacer. Entonces yo concuerdo que hay instituciones que efectivamente tenemos más consenso, pero me llama la atención también que en un muy corto plazo, 3, 4 años desde el último proyecto, ¿no es cierto?, de la presidenta Bachelet, ha habido cambios muy relevantes en la forma en que muchos políticos están pensando la Constitución y están pensando nuestras instituciones. Javier, nos queda un minuto también, no quiero terminar sin saber cómo están pensando desde la oposición el desafío de la unidad de cara a la constituyente, considerando lo que pasó en las negociaciones de cara a las municipales. Es verdad, hay un nuevo pacto, ¿no? Unidad constituyente que va desde la ADC hasta el PRO, algo que no nos imaginábamos hace 3 semanas, pero ¿cómo es el desafío de sumar al resto de la oposición? A ver, yo diría 2 cosas que tienen que ver con lo que ha planteado Natalia. Yo creo que estamos en una época muy fluida ideológicamente, pero esto es la paradoja, muy fluida en que tenemos desde el candidato con más chance de la derecha, Joaquín Lavín, declarándose socialdemócrata, que es algo que francamente a mí me habría sorprendido hace unos años atrás, hasta en un contexto curioso, donde francamente los socialismos reales, incluso el socialismo del siglo XXI, el proyecto de Chávez y Correa en su momento, ya no están disponibles. Nadie es serio. Habrá gente que hará, quizá por mal entendido agradecimiento por pasados, digamos, actos de acogerlos, como Cuba o el caso de Chávez, que tengan problemas en reconocer lo obvio, que hoy día es un régimen autoritario el de Maduro. Habrá gente que haga esos gestos, pero el pool de oferta de políticas públicas que está en juego no da para alternativas que sean radicalmente tan distintas. Como decía Zizek, que es más fácil imaginar el fin del mundo por cambio climático que el fin del capitalismo. Son variaciones de capitalismo lo que vamos a estar discutiendo. Por supuesto que hay variaciones que son muy malas y variaciones que son mejores, pero me da la impresión que en ese contexto la unidad de la oposición es relativamente importante para que lleguen, no porque haya aquí unidad para hacer gobierno, es simplemente para que, por decirlo así, haya 2 bloques más o menos ordenados, porque si llega algo totalmente fragmentado, los costos de transacción, como dicen los economistas, son más altos para armar un proyecto, un acuerdo, finalmente. Ahora, yo soy optimista porque veo, insisto, los próximos 6 meses vamos a ver cómo se acentúan las diferencias, como en las primarias norteamericanas. Se fijaban que Sanders odiaba aparentemente a Kamala Harris. Y ahora el gran defensor de Kamala Harris es Sanders. Es normal que cuando yo quiero poner a los más de los míos en la convención, yo acentúe la diferencia. Pero una vez que lleguemos a la Asamblea Constituyente, Convención Constitucional, vamos a ver, la gente finalmente va a poder hacer historia. Están los libros de historia, van a estar mirando. Muy bien. Y el problema constitucional no se va a resolver si fracasa. ¿En qué sentido no se va a resolver? Esto me lo dicen muchos empresarios. Me dicen, prefiero que esto salga rápido y bien, razonablemente bien, porque
cuando en las últimas 3 elecciones presidenciales hemos tenido el tema constituyente, con un mandato del 25 de octubre, si lo ocurriera, después nos sale la Constitución, no es que se resolvió bien el asunto. Va a ser un equilibrio poco sustentable, podríamos decir. Vamos a ver cómo termina eso. Javier Couso, Natalia González, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti. Que esté muy bien. Gracias, Nosotros Javier. nos reencontramos más adelante en otro programa de Conversaciones Constituyentes el próximo jueves. Va a estar Cristina González aquí en este estudio conversando y debatiendo sobre los temas que importan sobre el proceso constituyente. Que esté muy bien.